áreas de conocimiento. Microbiología, el virus del papiloma humano. Antes, vamos a completar qué existe y cuál es su distribución actual. 2. ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? VIH1 y VIH papilomavirus, el virus psicosaédrico tiene genoma de DNA, por eso la replicación del virus se va a dar en el núcleo. Es un virus que no tiene cubierta, es un virus desnudo, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que a mí más me interesa es que se acuerden que existen virus cutáneos y virus mucosales, ¿ya? ¿Cuáles son los cutáneos? Los que infectan la piel. De repente, alguno de ustedes ha visto verrugas en las manos, generalmente. ¿Por qué digo en las manos? Porque vemos pues, la mano de todas las personas, ¿no es cierto? Quiere decir que esos VPH son cutáneos, ¿ok? Y los mucosales, los que obviamente van a infectar a las mucosas, ¿ya? Existen más de 200 tipos, VPH1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, 90, 80, qué sé yo, más de 200. Y de esos 200, alrededor de 40 son mucosales de la mucosa genital y anal, ¿ya? Como son tantos, se los ha logrado dividir en virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, esto también pueden encontrarlo como HL, que es, HR, high risk, ¿sí? O LE, low risk, bajo riesgo, ¿no? Alto riesgo oncogénico, ¿ya? Es decir, que estos tipos van a causar lesiones premalignas, malignas y cáncer. En Bolivia, el 70% del cáncer cervicuterino tiene VPH 16 o 18. ¿Ya? Y el otro 30% otros tipos de VPH. ¿Ya? O por otros motivos también puede ser. ¿Cómo estás, Yara? Buenas tardes. Los virus de bajo riesgo, es decir, que por lo general son benignos, son los que causan las verrugas, los condilomas, y en nuestra población, los que causan verrugas genitales en el 90% de los casos son los tipos 6 y 11. ¿Ya? ¿Por qué es importante o por qué he puesto esto aquí? Porque la vacuna que ponemos a las niñas en Bolivia tiene VPH 16, 18, 6 y 11. ¿Okay? Es decir, que se está buscando cubrir la mayoría de los que causan lesiones malignas y la mayoría de los que causan verrugas mucosales, condilomas. ¿Ok? Entonces, obviamente tenemos una buena vacuna. ¿Ven? Por lo menos una vacuna adecuada para nuestra población. Sin embargo, ustedes no se van a olvidar que existen todos estos otros tipos de VPH. La 1, por ejemplo, que es benigna, es la que aparece en las plantas, o sea, en la planta de los pies, en la palma de las manos, son verrugas plantares, ¿ya? Cutáneas comunes, la 2, 4, 27, 57, digamos una verruga que te aparezca por acá, es muy probable que sea cutánea y que sea de cualquiera de estos dedos, ¿ya? O la 3, 10, etcétera, con lesiones cutáneas, ¿ok? Igualmente la 5, 8 y todo este grupo de acá. Si nos fijamos acá, en las lesiones de condilomas anogenitales con carácter bajo, por ejemplo, de oncogenicidad, vamos a tener todos estos tipos. ¿Cuáles
el primero? El 6, el 11. Justo los que están en el 90% de las verrugas de los condilomas anogenitales o de la zona genital en nuestro país. ¿Ya? Sin embargo, no se olviden que puede ser también un BPH 40, 42, 54, 70, 72, 81, etc. ¿Ok? Y ¿no? El que causa neoplasias malignas y carcinomas de la mucosa genital, con un riesgo alto, por supuesto, todos estos tipos. 16, 18, 30, 31, 33, 39, 51, etcétera, ¿ya? 16, 18 está en nuestra vacuna, 6, 11 está en nuestra vacuna. ¿Ok? Sin embargo, si a ustedes les llega un laboratorio donde les dice BPH 16 negativo, no se olviden que tenemos todos estos otros serotipos que tienen la posibilidad de generar un cáncer. ¿Ok? Hay otros países, no sé, no tengo certeza si en Brasil, Perú, Argentina existe, pero en México les digo con seguridad que existen test donde ya vienen casi todos estos. ¿Ya? Entonces les pueden identificar cualquier otro que no sea el más común, porque también existe la posibilidad de que sus pacientes estén contagiadas con otro serotipo que también sea maligno o de alto riesgo. ¿Qué? ¿Cómo se transmite? Obviamente, si es un virus cutáneo y mucosal, se va a transmitir por contacto de piel o contacto de mucosa. Por eso la vía sexual es la más importante. ¿Ya? Este dato de acá nos dice que el 80% de mujeres sexualmente activas, es decir, que han iniciado su vida sexual, se han contagiado con al menos un tipo de VPH. ¿Ok? Entonces, inicio de vida sexual activa, hay que estar alertas sobre la posibilidad del riesgo de un cáncer cervicuterino en nuestras pacientes. ¿Ya? Si en las mujeres es el 80%, imagínense en los hombres, ¿no? Podríamos decir que obviamente casi el 100% va a tener contacto con el VPH, ¿no? Y se convierten en los transmisores, por supuesto. ¿Ok? La ventaja ante este panorama desolador es que más también del 80% de estas infecciones son transitorias y se resuelven en un lapso de aproximadamente 2 años. ¿Ya? Sin embargo, si la mayoría tiene una infección transitoria, existe un riesgo de hasta un 15% de que este virus persista a lo largo del tiempo. Esta infección persistente es la que va a causar lesiones premalignas, malignas y cáncer. ¿Sí? Y existen factores que van a hacer que este sea más persistente en algunos casos. Por ejemplo, obviamente el tipo de VPH, ¿no? Si es un VPH cutáneo, difícilmente va a ser persistente. ¿Ok? El tabaquismo. Ahí va la pregunta que les hacía también en el cuestionario, ¿no? Hay una relación entre el tabaquismo y el desarrollo de cáncer cervicuterino. ¿Por qué? ¿Qué han encontrado? ¿Por qué las mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de tener cáncer cervicuterino? ¿Por qué? Por el consumo del cigarrillo que resulta
agentes carcinogénicos, ¿no? La nicotina, por ejemplo, ¿ya? Y en el epitelio uterino se han encontrado depósitos de estos componentes nicotínicos, ¿ok? Entonces hay una relación, ¿sí? La inmunodepresión, cuando uno está deprimido por cualquier motivo, obviamente el virus que ingresa a tu organismo va a tener mayor fortaleza, ¿no? El número de embarazos. A mayor número de embarazos, mayor probabilidad de cáncer cervicuterino por las lesiones que el parto en sí desencadena, ¿no es cierto? Por la carga viral que se tiene con cada relación sexual, etcétera. La más importante, que la zona del cuello uterino es una zona de transformación epitelial. ¿Ok? Constantemente estamos renovando el epitelio del cuello del útero. Cada 28 días aproximadamente hay una renovación total cuando la persona no queda embarazada, ¿sí? Todas esas células que se han preparado para recibir a un óvulo fecundado se eliminan, ¿no? A través de la menstruación. Entonces hay un recambio epitelial constante, ¿ya? Y eso obviamente las vuelve a estas células más vulnerables, ¿ok? ¿Cuáles son zonas menos susceptibles? La zona anogenital, por ejemplo. Es más difícil tener un cáncer de vagina, un cáncer de ano o un cáncer de pene. Por eso se libran los varones, ¿sí? Y por eso tampoco los hemos considerado todavía en el esquema de vacunación, ¿ok? O en otras zonas como la orofaringe, la laringe y el esófago. ¿Sí? Hace años en un programa la cuantificaban de que tal vez se podía tener estrés por los abortos, porque es cáncer de cuello uterino, es cierto. Lo que pasa es que las lesiones, cuando te haces un aborto, y peor aún si es un aborto ilegal, ¿no? Bueno, la mayoría de los abortos son ilegales en nuestro país. Entonces los abortos se llevan a cabo en situaciones para nada higiénicas, ¿no? En lugares adecuados. Y generalmente se lesiona la zona, ¿ok? Porque se hace, como dice su nombre, raspaje, ¿no? Entonces entran con un, no sé los nombres médicos exactos de las herramientas, ¿sí? Pero hacen como un raspaje de todo el útero, ¿cierto? Porque tienen que provocar un desprendimiento. ¿Para qué? Para que en ese desprendimiento celular salga también el óvulo, el feto, ya dependiendo del tiempo y de lo que cada uno de acuerdo a su creencia cree, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice desde el momento de la concepción ya es un feto, ya es un humano. Hay teorías que dicen todavía son células en reproducción hasta tal edad, ¿no? Eso ya va de cada uno. Pero lo que se hace es eso, un raspaje para eliminar, digamos, ¿no? Todas estas células. Y a veces se lesionan las células. Y una lesión, una célula lesionada es un caldo de cultivo ideal para ello. Entonces, es esa la relación, ¿ya? Ahora, gente que se hace, digamos, una trabajadora sexual que constantemente se hace abortos o que se toma la pastilla del día después, es probable que ni siquiera use protección en sus relaciones sexuales, con múltiples hombres, diferentes cargas virales, ¿no? O sea, pobre epitelio de ese útero, ¿no? Recibe todo, constantemente, todo el tiempo. Entonces hay mayor probabilidad. ¿Qué pasa? Si el embarazo es ectópico,
como su nombre lo dice, no está en el útero. A veces está en una trompa, por lo general. ¿Sí? Cuando crece no sé pues, si decirlo, el producto, ¿no? Cuando va creciendo el producto, generalmente revienta la trompa. ¿Por qué? Porque no es un lugar adecuado para crecer. Entonces el daño es en esa zona, ¿no? A veces con los embarazos ectópicos pierden una parte de la trompa o pierden un ovario, depende de la zona, donde se ha implantado. Pero si es ectópico es fuera del útero. Si estaría en el útero, no fuera ectópico, ¿no? Entonces el daño va a depender de la zona donde esté. ¿Ok? Por ejemplo, con la vacuna para el VIH que se da a mujeres, ¿no sería también bueno para, o también dar a los hombres para evitar focos de infección? Porque nos dijo que es el 99%, casi el 100% de los hombres que tienen contacto con el VIH. ¿No sería bueno que también se haga prioridad que un hombre se vacune en esta? Pero eso, Brandon, ya lo hemos hablado en el esquema del PAI. O sea, ¿qué es lo ideal que yo estimo? Bueno, es que ahorita nuestra economía está terrible, ¿no? Pero, ¿qué sería nuestro siguiente paso? ¿Cuál sería? Introducirlos a los niños, ¿ya? En Brasil les vacunan a las niñas y a los niños. ¿Hay alguien acá que sabe el esquema de Brasil? Nos vacunan a los niños también. En México también. ¿Ya está bien? Claro, está bien. ¿Ok? Es que ya tienen los fondos. Acá fuera lindo pues vacunar, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos? Como tenemos, digamos, 10 vacunas para todas las niñas, tratamos de descartar, ¿sí? ¿Por qué? Yo estoy suponiendo, o los estudios dicen que a los 11, 12 años ya hay probabilidad de que haya tenido contacto sexual. Y en ese contacto sexual hay mucha probabilidad de que haya tenido contacto con el VPH. Entonces, ¿para qué me voy a vacunar? Si cuando ha tenido contacto con el VPH ha sido como una vacuna, su organismo ha producido anticuerpos contra el VPH. ¿Se dan cuenta? Entonces decimos, si estamos contando los centavos para comprar vacunas, no vamos a poner vacunas a gente que de repente ya tenido contacto. ¿Sí? Ahora, ¿puede haber una niña de 10 años que ha sido violada? Sí, pero esperamos que sean los menos casos, ¿no? Tampoco la enfermera del centro de salud va a estar, te violaron, te hicieron, te voy a hacer tu test. No. La ley dice 10 años tiene derecho a recibir su vacuna. ¿Ok? ¿Puedo tener una niña de 16 años que es virgen? Sí. ¿Merece la vacuna? Sí. Pero no tengo, el gobierno no tiene la posibilidad de costearles vacunas a los de 16 años. Por eso nomás hemos reducido la edad. ¿Ok? Y nuestro esquema de vacunación, la vacuna del PAI, es nueva. Tenemos 4 o 5 años con el PAI. Yo les dije cuando avanzamos lo del PAI. La idea es que en un año o en 2 años ya tengamos una buena economía, podamos comprar las vacunas, para el gobierno sea prioridad, ¿no es cierto? El ministro de Salud entienda que este problema es un problema serio, se destinen recursos y puedan ingresar los niños al esquema de vacunación. ¿Estamos pronto? Ok. Bien. ¿Alguien más? Ok. Entonces, ¿qué me gusta de este gráfico? Que de un epitelio normal a un epitelio que ya tiene un carcinoma invasor, probablemente pasen en promedio 15 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué para mí esto es esperanzador? Porque
Porque si ustedes hacen lo que tienen que hacer, es, por ejemplo, solicitarle una prueba de Papa Nicolau a sus pacientes, van a tener la probabilidad de encontrar esto, con la probabilidad de quitar esta lesión, de hacerle un láser a esto o de hacerle un tratamiento con crioterapia y evitar que se llegue a esta situación. ¿Ok? Eso está en sus manos. Por eso se exige que las mujeres que han iniciado su vida sexual activa se hagan una prueba de Papa Nicolau. ¿Ya? Si la prueba está bien, ustedes hacen consejería con su paciente y le van a solicitar por lo menos otra prueba al año. ¿Ok? Y si encuentran algo de esto, pues tratan la lesión. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Hasta este estadio hay una posibilidad de regresión del 80 al 90%. Por eso era la pregunta de la joven de 19 años. ¿Sí? Hemos dicho que en el 80% de las personas, aunque tengan BPH, en 2 años se curan solas. Obviamente va a depender de que tengan relaciones sexuales con protección, de que tenga una sola pareja, etcétera, ¿no? Tampoco le vamos a pedir maravillas a alguien que esté constantemente en contacto con el virus, con una carga viral alta. Ese pobre organismo no va a dar más. ¿Ok? Y esta infección persistente, entonces lo que va a generar es este paciente. ¿Ok? ¿Cómo detectamos la infección por VPH? Lamentablemente el VPH es asintomático. ¿Sí? Su paciente, esos 10, 15, 18 años de lesiones, va a pasarlas de manera asintomática. Pero existen las pruebas virales que les van a decir presencia o ausencia y además 16, 18, 6, 11, 30, 33, etc. ¿Ya? Y lo más común, la citología cervical. ¿Qué prueba es esta? El PAP. ¿Ok? Porque a ustedes les va a permitir tener un control sobre el epitelio de su paciente. ¿Ya? Entonces se toma la prueba del cuello del útero y se hacen las observaciones. A veces se puede usar un colposcopio, que es lo que se llama la colposcopía, o en último caso una biopsia del cuello del útero. ¿Ya? Entonces, en base a esta citología cervical, ustedes van a determinar qué hacer. ¿Ya? No existe un tratamiento específico. Es decir, no hay un antiviral específico para el VPH. ¿Ok? Pero ¿qué hay? Extirpación de la lesión o destrucción de la lesión. ¿Ok? Generalmente se usa el láser. ¿Ya? Conozco ginecólogos que son expertos, que tienen la especialidad en el tratamiento por láser para verrugas, para este tipo de lesiones premalignas también. ¿Ok? Sirve, funciona, queda muy bien. ¿Ya? O también en algunos casos se usa la crioterapia. ¿Ok? Por congelación. ¿Ya? Entonces, ¿qué les toca a ustedes? Estar alerta. ¿Ya? Y generar en su paciente también esa conciencia, esa necesidad de hacer un PAP. Si he iniciado mi vida sexual activa, ni modo, pues tengo que aguantarme la toma de muestra para el PAP. ¿Sí? Es por mi bien. ¿Ok? Pero también el médico me tiene que concientizar y tiene que estar pendiente de mis PAPs, porque para eso es mi médico. Tiene que poder leer los resultados que le van a mandar de la citología cervical. Ubicar en qué etapa, en qué estadio se cura. ¿Ya? Y pues bueno, como siempre, no hay un tratamiento específico, pero tenemos la administración de la vacuna que por el PAI es gratuita. ¿Ya? Y ya saben que tenemos esos serotipos principales también. ¿Ok? Bien.
¿Qué preguntitas teníamos para el BPH? Esta del tabaquismo, ¿no? Y el cáncer, que ya lo hemos hablado. La otra pregunta me decía, ¿el hecho de ser portador del virus del BPH implica necesariamente tener cáncer cervicuterino? No. ¿Ya? La respuesta era no. Y muchos, cualquier cosa me han respondido menos sí o no. La respuesta era no, y ahí decía, explique su respuesta. Entonces, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque hay diferentes serotipos. Primero, hay diferentes serotipos de BPH. Bien. También, ¿por qué? Tanto que pueden ser malignos como también eso se puede hacer un estudio identificando el tipo de serotipo y a ver si es ¿Ya? susceptible de tener. Aunque sea de alto riesgo, no se olviden que un organismo sano, en un lapso de 2 años más o menos, revierte la infección. ¿Ya? Revierte. ¿Por qué creen que las pruebas para BPH se las realizan a partir de los 30 años? Por lo mismo, ¿no es cierto? Justo por eso. Porque en un organismo joven puede haber una reacción en la que el organismo solo elimine al virus, ¿ya? Y consistiría, o sea, iría en contra de la psicología de tu paciente. Soy BPH positivo, o sea, no vale la pena, ¿ya? 4. Joven de 19 años de edad, frente a una conducta de riesgo, es decir, digamos, relaciones sin protección, decide hacerse la prueba de detección de BPH. Con un resultado positivo, ¿qué medidas tomaría como médico tratante? ¿Qué hace? ¿Qué haría? Si va a tener relaciones sexuales, tiene que usar los métodos anticonceptivos. ¿Ya? Es decir, consejería, ¿no? Preservativos. Si ya ha tenido su conducta de riesgo, mínimamente le voy a hacer un PAP. ¿Ok? Mínimamente. Ha iniciado su vida sexual activa, ya le puedo hacer el PAP, le tengo que hacer consejería. No necesito tratamiento, pero necesito seguimiento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y segundo, porque está todo, hasta el esquema de tratamiento, lo que se usa en Bolivia. Y lo más triste, ¿no? Que lamentablemente esta pacientita muere, ¿ya? Sin embargo, me he dado cuenta que no todos entienden cómo es este proceso de la rabia. Uno de sus compañeros en el otro grupo se estaba enterando que existen vacunas para los animales, de esos gatos, y vacunas para los hombres. ¿Ya? Ahí son dos tratamientos diferentes. ¿Ok? Tenemos un tratamiento, un esquema diferente para los animales con rabia y un esquema diferente para nosotros. Pero está bien porque también eso vamos a aprender aún. ¿Ya? Si no lo sabía, no hay problema. ¿Qué es la rabia? ¿O por qué es tan importante su actuación como médicos cuando les llegue un paciente con mordedura de perro? No sé si ustedes tengan la oportunidad de tratar a un paciente con rabia, ¿no? Espero que no, además. Lo que sí van a tener siempre van a ser pacientes que vengan con mordedura de perro, de gato o de cualquier animal. ¿Ya? Tienen que actuar como si se tratara de un paciente con probabilidad de tener rabia. ¿Ya? No
de repente va a definir la vida o la muerte de su paciente. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la rabia? Es una infección aguda del sistema nervioso central, por eso es casi siempre mortal. ¿Ok? Buscando algunas revisiones bibliográficas, existe un caso de un señor en México que desencadenó la rabia 6 años después de la mordedura, ¿sí? Y no se murió. Entonces, seguramente la carga viral era muy baja, el ascenso fue lento, tenía esquema de vacunación completo que le ayudó de alguna manera a evitar este desencadenamiento que es casi siempre mortal. ¿Ya? Pero es de los menos. ¿Ok? Paciente que ya llega a tener sintomatología de rabia, por no decir siempre, casi siempre muere. ¿Ya? El virus habitualmente se transmite a los humanos por mordida de un animal rabioso. En nuestro ciclo, que es el ciclo urbano, generalmente es el perro o el gato, pero también hay ciclo rural y hay ciclo silvestre. ¿Ya? Ahorita los vamos a ver. ¿Ve? El agente causal de la enfermedad es este virus que tiene forma de bala, que es un raptovirus. ¿Ya? Tiene genoma de ARN, pertenece a esta familia, y para que el diagnóstico del laboratorio sea positivo es porque hemos logrado encontrar a este virus en la muestra que estamos analizando. ¿Ok? No hay medición de anticuerpos, nada de eso. Es directo al virus. Bien. Lo que les decía, ¿no? Que normalmente tenemos un ciclo urbano, es el de mayor transmisión, porque se genera por la mordedura de los animales domésticos, ¿sí? Lamentablemente tenemos una gran población de animales callejeros, donde vamos a tener un animal con rabia y que va a atacar a otro animal doméstico, ¿no? Que puede ser un gato, un perro. Y normalmente el perro con rabia es más agresivo. Entonces, muchas veces, sin razón de ser, porque estás pasando por ahí o el perro está pasando por tu lado, te ataca. ¿Ok? Acuérdense que su sistema nervioso central, o sea, el sistema nervioso central del perro, está siendo destrozado por los virus de la rabia. Entonces empieza a tener conductas normalmente de mayor agresividad. ¿Ya? Y te genera una lesión. ¿Ok? Acá donde te ha mordido el perro, vas a tener un lapso, ¿sí? Esto es tejido muscular, ¿no es cierto? Una replicación que puede llevar hasta máximo 3 días antes de que estos virus replicados alcancen al sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es tu oportunidad de acción? Estos 2, máximo hasta 2 o 3 días. ¿De qué? De que tu paciente ha sufrido la lesión. ¿Ok? La mordedura. ¿Ya? Una vez que llega el virus al sistema nervioso periférico, va a viajar hasta el sistema nervioso central y eso es prácticamente sinónimo de muerte. ¿Ya? ¿A qué velocidad viaja el virus? De 8 a 20, ¿qué? ¿De 8 a 20 qué? Milímetros. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto es 8 milímetros? Menos de 1 centímetro. ¿Sí? 1 centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? 10. Entonces, 8 es menos de 1 centímetro. ¿Ya? Por eso, si
Si el perro te mordió en la punta de tu dedo gordo, ¿es cierto? Va a tardar más tiempo en llegar hasta tu cerebro. Pero si el perro te mordió en el brazo, va a tardar menos tiempo en llegar a tu cerebro. Si el perro te mordió en la cara, estás listo, porque va a llegar súper rápido al cerebro. ¿Estamos? Entonces va a depender del lugar de la lesión y de las acciones que ustedes vayan a tomar. Jordan o no sé qué, sálganse de la clase. Por favor, me distrae. Y no eres Jordan, no sé, ya me he olvidado tu nombre. Pero no se porten así. Si tienen algo más importante que hacer, sálganse, no me voy a enojar. Pueden salirse, pueden volver. Y si no, también ya no vuelven, no pasa nada. Pero no estén así. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes vayan a hacer en este momento es crucial. ¿Ya? Es crucial. ¿Ok? Tenemos el ciclo silvestre. En los países desarrollados donde no hay perros callejeros, casi se ha eliminado este contacto urbano, perdón. Sin embargo, persiste el de los animales silvestres, y más que todo del murciélago. ¿Ya? Existe algo en la genética del murciélago que le permite tener una sobrevida mayor a pesar de estar congelado. ¿Okay? Entonces, por eso tiene más tiempo, porque el animal o el humano de todos modos muere. Pero pasa algo con los murciélagos que tienen esta capacidad, ¿ok? De vivir por más tiempo. Entonces tienen más oportunidad de estar contagiando la rabia a más personas o a más animales. ¿Ya? El ciclo es el mismo. A veces, en las zonas donde hay murciélagos, el paciente ni siquiera se va a dar cuenta que ha sido mordido por un murciélago, porque esta mordedura se va a dar en la noche civil. Ok, entonces, gracias. Entonces, muchas veces, cuando ya se han muerto los pacientes, se les ha encontrado las semillitas de la mordedura de luz. ¿Ya? En la punta de los dedos, de los pies, etcétera, porque el paciente de noche le cuenta. ¿Ya? Vamos a quedar acá entonces. El día lunes nos vemos y no se olviden que vamos a tener clase lunes y miércoles.